Estimados colegas, damos inicio a la 19ª entrega del presente primer módulo de la diplomatura en Derecho Procesal Penal, Convención en Experto Litigante. En la anterior sesión habíamos tratado el tema relacionado al análisis interdisciplinario de los delitos de cohecho activo, propio e impropio, genérico y de tráfico de influencias. En esta oportunidad corresponde abordar ya en modo de continuación lo relacionado al tráfico de influencias y también el enfoque desde los derechos fundamentales y la interdisciplinaridad, ¿no?, de los mencionados delitos, y también un tema importante que se encuentra relacionado a los delitos contra la administración pública. Y el tema se titula "Solo la corrupción generalizada en grado sumo salvará a la democracia y al Estado constitucional de derecho". En ese sentido, tenemos que ingresar a ver lo relacionado al delito de tráfico de influencias. El mismo se encuentra registrado en el artículo 400 del Código Penal peruano, que señala el que invocando o teniendo influencias reales o ficticias recibe o hace dar o prometer para sí o para tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Este delito de tráfico de influencias es de naturaleza dolosa, requiere pues una voluntad o intención de quienes participan en su comisión, y el acto configurativo amerita pues una venta de la influencia determinada, ¿no? Y respecto del bien jurídico protegido, tenemos que es el correcto funcionamiento de la administración pública. No obstante, el punto 15º de la Casación 374/2015 señala que más bien el bien jurídico protegido es la imagen y prestigio de la administración pública y de forma inmediata su regular funcionamiento. Este delito, digamos como sujeto activo, puede ser cometido por cualquier persona y caben dos formas de comportamiento típico del interesado. La primera es comprometerse a una contraprestación por la intercesión ofrecida por el traficante, y la segunda, solicitar las influencias. Ahora vamos a ingresar al tema relacionado a la mirada o al enfoque de los derechos fundamentales y desde la interdisciplinariedad, vale decir de la administración pública, o de la administración, perdón. Estamos hablando ya de un tema o de una rama, de una disciplina o ciencia distinta al derecho. Estamos hablando de la administración. En principio vamos a abordar lo relacionado a los derechos fundamentales. Y tenemos que este tipo de delitos, digamos que son una lacra de la sociedad, vulneran los derechos fundamentales, como son la legalidad, la constitucionalidad, la legitimidad, la imparcialidad, entre otros. Tenemos que entonces, reconocer que los derechos fundamentales y la gestión pública se encuentran íntimamente relacionados. Por otro lado, tenemos que indicar que el fundamento 9 del expediente 2939 de 2004 del Tribunal Constitucional señala que el principio interpretativo de la eficacia vertical de los derechos fundamentales exige que los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones den a los derechos fundamentales el carácter de verdaderos mandatos de poder, de actuación y deberes de protección especial, de reconocimiento. Asimismo, su capacidad de irradiarse en las relaciones entre particulares. Estamos hablando entonces de un principio importante, ¿no?, desde el punto de vista del derecho. Dice el Tribunal Constitucional que hay un principio interpretativo de la eficacia vertical de los derechos fundamentales. Ahora sí, ingresando ya al tema de la disciplina o ciencia de la administración, tenemos que
existe el principio de buena administración de la gestión pública. Entonces, tenemos que señalar que, si bien es cierto que la gestión pública requiere discrecionalidad para su ejercicio, ¿no? Sin embargo, no, digamos, de ninguna manera ello reviste que esa discrecionalidad tenga que convertirse en arbitrariedad, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que se debe lograr una buena gestión pública, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Principio de buena administración de la gestión pública. En consecuencia, ya, ¿no?, hablando ya por medio de unos 2 décadas en promedio, ha habido pues un renacer de la ciencia de la administración, ¿no? Estamos hablando pues de una administración del siglo XXI que tiene pues como un paradigma, ¿no?, el buen gobierno y la buena administración, ¿no? Ahora, estos 2 principios benéficos, la gestión pública sería pues irreprochable, ¿no? Estamos hablando en teoría, ¿no? Pero sin embargo, lamentablemente no los toman en cuenta, ¿no? Estamos hablando de los principios de buena administración y de buena fe dentro del campo de la administración, que obviamente corresponde, porque tiene una ligazón innegable con lo que es el derecho, digamos, con lo que es la gestión administrativa, ¿no?, de los funcionarios públicos. Ahora, a manera ya de análisis, tenemos que referir que combatir la corrupción, el incremento, ¿no?, de esta incidencia de los delitos de corrupción de funcionarios, es, digamos, una necesidad cada vez más imperante, ¿no? Pero sin embargo, uno de los problemas, digamos, que afectan en una medida muy marcada es la difícil probanza de los mismos, ¿no? Estamos hablando pues de un tema muy delicado, ¿no? Sin embargo, debemos considerar que hay un avance importante, en tanto que los delitos de corrupción de funcionarios ya tienen una penalidad de pena privativa de libertad en todos sus extremos. Sin embargo, no vamos a decir que con ello ya se solucionó el problema, ¿no? Simplemente es un alcance, ¿no? Ahí entiendo pues en razón de una política de Estado, en ese sentido, que a bien otros factores para poder, digamos, llevar a cabo la misma de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, pues ha habido un avance pues importante, ¿no?, como señalamos. Y también lo preocupante es que una lectura que nos da, ¿no?, para poder entender cuál es la trascendencia y la importancia de esos delitos de corrupción de funcionarios en contra de la administración pública, es que los 5 últimos presidentes de la República de Perú se encuentran o sentenciados, o orden de captura, ¿no?, o denunciados, o en proceso judicial en calidad de acusados. Entonces ello nos da una lectura muy preocupante de lo que viene ocurriendo en el tema de los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, lo que corresponde ya ingresar es acerca de las conclusiones y sugerencias. En el primer caso tenemos que, a efectos de tener una materialización de la corrupción de los delitos de funcionarios públicos que hemos señalado, lamentablemente pareciera que no hay pues mucho reparo o ninguno por parte de los protagonistas, ¿no?, de este caso los funcionarios públicos, ¿no? No es un secreto que, como ya habíamos señalado, que la función pública no es la mejor, ¿no?, toda vez que es adicionalmente, digamos, agravante porque la administración pública está, digamos, creada para favorecer a la población, ¿no? Entonces, no puede haber situaciones donde la atención se pueda ver negada, ¿no?, y contraria a los requerimientos que tiene, porque la administración, o en este caso el Estado, ha sido creado por la ciudadanía para que, digamos, pueda realizar las funciones en su beneficio, ¿no? Ahora, también tenemos que decir
que hay una relación, ¿no? Muy marcada y demostrada, como estábamos señalando, entre los delitos de corrupción de funcionarios, estamos hablando del punto del derecho penal, con el derecho constitucional, como hemos corroborado a nivel de derechos fundamentales, pero también con otra ciencia o disciplina, en este caso, que es la administración. Además, tenemos que ver lo relacionado a que este tipo de delitos se ven incrementados lamentablemente por otros factores, ¿no? Como estábamos señalando, el incremento de la pena no significa darle una solución inmediata, ¿no? e ir al fondo del asunto, ¿no? Simplemente debemos señalar que esto indica que hay una crisis de valores, ¿no? Que eso no se enseña y no se aprende ya en edad adulta, ¿no? Estamos hablando de que hasta los 12 años, eso se sabe por psicología, que los niños tienen a bien internalizar los valores. Si en ese periodo no fueron educados en tema de valores, difícilmente después va a haber pues un comportamiento en consecuencia. Debemos señalar que es importante pues la adopción, como decíamos, de una política de Estado en materia, digamos, de política criminal, que involucre pues esta problemática de una manera pues integral, interdisciplinaria, interinstitucional cuanto menos, ¿no? Ahora, también tenemos que decir que lo que corresponde es la capacitación urgente a los funcionarios públicos y servidores, a efectos que puedan entender, ¿no?, cuál es la función y naturaleza de la administración pública, ¿no?, y cuáles son sus responsabilidades en este sentido en materia penal, ¿no? Además, tenemos que también indicar que en este caso la enseñanza de los valores y sobre todo de los principios de la administración pública, de la incidencia, en este caso ya de los delitos, de manera en todo caso genérica, debería ser una materia de enseñanza de los al menos 2 niveles iniciales, ¿no?, como mínimo, en este caso de primaria y secundaria, para que puedan tener ya una noción, digamos, antelada, sólida, ¿no?, acerca del tremendo daño que realiza o que ocasiona la comisión de esos delitos de corrupción de funcionarios, ¿no?, que obviamente están en contra o que afectan gravemente al presupuesto público, a la imagen de las instituciones, ¿no?, a la institucionalidad de las mismas, entre otros. También tenemos que señalar que hay una suerte de, digamos, salvaguarda, ¿no?, que puede ser, digamos, otorgada, en este caso ya por el derecho constitucional, en relación a los derechos fundamentales que se ven involucrados o vulnerados, ¿no? Y también, como habíamos señalado, también hay un punto importante relacionado a que el aporte que otorga ya el tema de los principios de la administración, ¿no? Estamos hablando de la ciencia o de la disciplina de la administración, o sea, más allá del derecho o distinta al derecho, ¿no? Y finalmente vamos a ingresar a este tema que aparentemente da a entender algo, pero en realidad lo que quiere decir más bien es algo diferente, ¿no? Nos referimos al tema relacionado a que se titula "Solo la corrupción generalizada en grado sumo salvará a la democracia y al Estado constitucional de derecho". En principio tenemos que indicar que en este caso lo que es democracia y corrupción, ¿no?, parecen ser, ¿no?, en realidad lo son, digamos, conceptos, ¿no?, totalmente distintos que se encuentran en las antípodas, ¿no?, irreconciliables. Y por otro lado tenemos que decir que hablamos de Estado constitucional de derecho porque ese es el Estado donde nos encontramos actualmente, ¿no?, donde la Constitución se erige como un nuevo orden de valores por encima de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué decimos? Que supuestamente la corrupción generalizada salvará la democracia y el Estado constitucional de derecho. Inicialmente puede ocasionar, digamos, una voz de alarma, ¿no?, que estamos hablando de algo peligroso, ¿no?, supuestamente
que no corresponde, ¿no? Que más bien es todo lo contrario. Pero sin embargo, en el desarrollo de estas ideas que tenemos a bien sobre este tema que hemos propuesto, veremos que es más bien de una manera pues edificante, ¿no? En el sentido de que cómo es posible que la gente, vamos a decir, el hecho corruptivo, ¿no? Digamos, la corrupción generalizada en grado sumo puede ser utilizada como un hecho generador, ¿no? De algo positivo, de salvación, de redención, de renacimiento, ¿no? De las cenizas. Así tenemos que Transparencia Internacional señala que para que haya corrupción debe tener 3 elementos, ¿no? 1, el mal uso del poder. 2, un poder encomendado, es decir, que puede estar en el poder público o privado, o sector público-privado. Y el tercero, que es, digamos, orientado hacia un beneficio privado, ¿no? Entonces, hablamos porque la corrupción se encuentra, pues, generalizada, es una dolencia, pues, universal, globalizada, diríamos hoy en día, resquebraja, pues, el sistema jurídico en lo político, en lo público y lo privado, ¿no? Pero adicionalmente tenemos que indicar que tanto las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional se constituyeron a propósito de algo muy grave. Fueron las graves vulneraciones contra los derechos humanos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ocasionó esto? Ocasionó lo contrario, obviamente, pues estamos hablando de la protesta, de la indignación, ¿no? De digamos, del rechazo, ¿no? Ante estos chocantes y dramáticas vulneraciones, ¿no? Que se hicieron de manera hiperdantesca, ¿no? Entonces, producto de ello, ¿qué se hizo? La creación de dichas instituciones, ¿no? Y tratados, ¿no? En defensa de los derechos fundamentales. Es por ello que digamos, un golpe de asalto, pues, a la conciencia es necesario para poder repudiar, ¿no? Rechazar esos hechos que son realizados, pues, a mansalva y que producen un grave daño, ¿no? En todo sentido. En consecuencia, nosotros decimos que así como lo ocurrido, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y que dio como generación o que generó la creación de dichas instituciones y de los tratados habíamos referido digamos, en defensa de los derechos fundamentales, producto de la indignación mundial. ¿Qué ocurriría si es que la corrupción en grado generalizado se diese? Obviamente terminaría también con digamos, con unos efectos desoladores. Como consecuencia de los mismos, sostenemos que también, ¿no? Ello haría o daría paso a una nueva etapa de administración pública, a efectos ya de reflexión, digamos, más madura, ya con una experiencia de lo que ocurrió, de lo que ocurriría. Estamos hablando de algo gravísimo, ¿no? Y que, por lo cual, este tipo de reacción a consecuencia de la corrupción generalizada pueda efectivamente salvar la democracia, fortalecerla, y también a su vez el Estado constitucional de derecho. Además, tenemos que decir que, si bien es cierto, sostenemos que la corrupción generalizada en grado sumo salvará la democracia y el Estado constitucional de derecho, no significa que tenemos que esperar a que ello ocurra para que los mismos se vean repotenciados, ¿no? O redimidos. Lo que sí nos corresponde es, en este momento, digamos, dar nuestra voz de rechazo, ¿no? De una manera civilizada, a efectos de también marcar posición al respecto. Continuamos en la segunda entrega.